Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero agradecer a la organización la invitación para poder volver a ejercer un poco esta actividad de la academia, porque ahora en la locura de vida en la que me he metido, la verdad es que echo de menos el poder tener espacios donde conversar, reflexionar y compartir, ¿no? Y en este caso compartir dudas. Tampoco es que tengamos una fórmula. Creo que esta mañana me decían que la sesión de la mañana ha sido muy propositiva y que ha permitido plantear bastantes, no solo reflexiones, sino también propuestas sobre el proceso constituyente. El tema de la democracia local, el tema de los gobiernos locales, es un tema antiguo porque tiene que ver con la misma historia de la ciudad, con la misma aparición de las primeras organizaciones políticas. Pero también es un tema actual porque es un tema que normalmente queda de lado, queda marginado de los grandes debates cuando se plantea una reforma constitucional o un tránsito del sistema político o un proceso constituyente. Por tanto, mi idea es plantear algunas cuestiones referidas básicamente al caso español y, por tanto, no excesivamente teóricas, sino muy vinculadas a nuestra historia reciente y a nuestra realidad actual, y dejar algunas preguntas en el ambiente sin ánimo de agotar el debate. Lo primero que hay que pensar es que a la salida del franquismo, en los últimos momentos de la dictadura y los primeros, los prolegómenos de lo que sería llamada la transición política, el espacio local, el espacio básicamente de las ciudades pequeñas y medianas, es un espacio de confrontación de dos modelos, no tanto de dos modelos en sentido acabado, de dos modelos políticos, pero sí por lo menos ese espacio de confrontación de diferentes intereses. Por un lado, hay que tener en cuenta que lo que fueron los gobiernos locales estaban marcados por una concepción de la dictadura que les atribuía poco menos que un mero papel de administradores y de representantes del poder central en el ámbito municipal, y por otro lado, las fuerzas de izquierda habían ido emergiendo en la lucha contra la dictadura también en el espacio municipal. Fue en el espacio municipal donde primero se plantean determinadas reivindicaciones sobre cuestiones básicas de servicios públicos. Aunque os parezca mentira, había barrios enteros en esta ciudad y en otras muchas sin urbanización, sin alcantarillado, sin colegios, sin parques, sin centros sanitarios. Aquella lucha vecinal, aquella lucha ciudadana, es uno de los espacios en los que se produce también la confrontación entre la oligarquía y las clases representadas en la dictadura y las nuevas clases populares, en muchos casos procedentes de la inmigración interior, procedentes de otros territorios, y que se agolpaban en los barrios periféricos de las viejas ciudades burguesas para reivindicar cuestiones muy básicas, muy elementales. Pero al mismo tiempo también, satisfecha, entre comillas, la primera parte de las demandas básicas, ya en los albores de la democracia y después con una gestión municipal en la que se incorporaron partidos que en algunos casos sus dirigentes provenían de las mismas asociaciones vecinales, lo que ocurrió es que el ámbito municipal, el ámbito de lo local, se convirtió en un espacio también de experimentación política. Aquella fuerza que había en las reivindicaciones democráticas de los años 70, 80, se convirtió a partir de mediados de los 90, y un poco después, se convirtió en un espacio de experimentación política, y también el espacio de lo local se convirtió en un espacio de experimentación democrática. Agendas locales 21, presupuestos participativos, consejos ciudadanos y otros espacios en los que se innovaba en términos de apertura para la profundización de la democracia y al mismo tiempo también para una transformación de lo que era un ensanchamiento de la base ciudadana, de la base política y de legitimidad del sistema, pero al mismo tiempo desde una lógica de contestación, desde una lógica mucho más creativa
y también mucho más avanzada de lo que se podía dar en los grandes espacios nacionales. Parecía que lo local era un territorio para la experimentación y un territorio para la construcción colectiva de alternativas al sistema en la búsqueda de fórmulas de una democracia más participativa, una democracia más avanzada. De todas formas, como en casi todos otros frentes, lo que ocurrió es que con la llegada del Partido Socialista a las instituciones y su inmensa acumulación de poder, la lógica que se había impuesto era una lógica de la racionalización de las instituciones, de la búsqueda de la eficiencia, de la funcionalidad. Y la Ley de Régimen Local de 1985 fue una ley que lo que hacía era, de alguna manera, normalizar determinados procesos y, además, en un sentido muy poco dado a los experimentos, muy poco abierto a los experimentos. El capítulo de participación ciudadana y otros aspectos relativos a los gobiernos locales estaba muy devaluado, muy en manos, como ocurría también en el Estado, en manos de los partidos políticos como agente fundamental del proceso de participación política. Con otra particularidad, y es que ni la Constitución del 78 ni la Ley de Régimen Local del año 85 fueron más allá a la hora de cuestionarse determinadas instituciones que hoy se presentan como instituciones señeras, como instituciones básicas de nuestro sistema local y que no eran más que un residuo del 19, un residuo decimonónico como eran las diputaciones. Si os acordáis, las diputaciones nacen con el decreto de Javier de Burgos, que hace el mapa provincial en 1833, y es un modelo de inspiración francesa, o sea, un modelo liberal conservador, en el que se pretende establecer una división provincial que cumpla dos fines. Por un lado, el despliegue en el territorio del aparato del Estado y, por otro lado, un sistema de elecciones que era controlado fundamentalmente por las oligarquías locales. Hay casos, en fin, aquí próximos, ¿no? En Castellón, 7 presidentes de la Diputación de Castellón llevaban el apellido Fabra, por ejemplo, ¿no? O casos en Galicia, o casos en otros muchos territorios que rozan lo grotesco. Las provincias, por tanto, se establecen como circunscripción territorial del Estado y, al mismo tiempo, como circunscripción electoral en base a un sistema que realmente no empieza a tener carácter real de gobierno local, en sentido como hoy lo entendemos, hasta 1925, el Estatuto Provincial de Calvo Sotelo, que fue un reformista en plena dictadura de Primo de Rivera. No obstante, las diputaciones provinciales, cuando salimos de la larga noche de la dictadura y entramos en la democracia, son desactivadas en términos de legitimidad política como espacios de gobierno real local y son reguladas por la propia ley del 85 como un mecanismo en el que no hay una legitimidad política directa. La elección de los diputados provinciales se realiza a través de un sistema de asignación de escaños entre los partidos que, en función de sus votos en cada partido judicial, de limitación de partidos judiciales que ni siquiera se ajusta ya a los partidos judiciales actuales, pero que sigue operando como un residuo histórico. En definitiva, una institución que se presenta como clave en el diseño constitucional de las entidades locales y que no tiene ninguna lógica democrática, no tiene ningún tipo de sistema de control por parte de la ciudadanía, ni a la hora de votar y elegir a los diputados provinciales, ni a la hora después de evaluar su rendimiento, exigir rendición de cuentas o provocar incluso su revocación o su caída. Es decir, hay un pecado original de las diputaciones provinciales que la transición y la Constitución del 78, contrariamente a lo que cabría haber esperado, perpetúan. El tema se hace más complejo cuando la Constitución opta por una definición absolutamente ambigua y poco precisa de lo que es
lo que podríamos llamar los gobiernos locales, los gobiernos intermedios y los entes locales. La gran preocupación, una de las grandes preocupaciones de la Constitución es dar a luz el modelo del Estado de las autonomías, un modelo que se queda a mitad camino entre el regionalismo, el modelo regionalista de la República Italiana y el modelo federal de la República Alemana, y que opta por inventar un tertium genus, que es el Estado autonómico. El Estado autonómico es, estaréis cansados de que os repitan que realmente no estaba pensado para que se generalizase como tal a todos los territorios, sino que era un sistema dispositivo en el que algunos territorios podían optar, podían disponer de la capacidad autonómica que les daba la Constitución y otros no. De hecho, cuando la Constitución define el nivel territorial local, lo hace en unos términos que no dejan de ser curiosos, ¿no? Porque habla de que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las comunidades autónomas que se constituyan. O sea, que no está pensando en que se constituyan 17 comunidades autónomas, sino las que se constituyan. De tal manera que se le otorga un carácter, entre comillas, de ente natural al municipio y ente natural o pseudonatural a la provincia, y a las comunidades autónomas se les otorga un papel que sería derivado de un ejercicio de voluntad política por parte de los territorios y sus poblaciones. Contrariamente a esto, lo que ha ocurrido ha sido que la apuesta ha sido por la construcción del Estado de las autonomías y ha sido de nuevo en detrimento de los niveles territoriales de gobierno diferentes a las comunidades autónomas. Por eso, alguien tan poco sospechoso de ser un radical como José María Aznar, bueno, radical en el sentido progresista, llegó a plantear en el Congreso de su partido en el año 2002, ya en el 2002, en el 14º Congreso del Partido Popular, la necesidad de una segunda descentralización. Porque lo que había ocurrido es que las comunidades autónomas se construyeron detrayendo competencias del Estado, pero al mismo tiempo y sorprendentemente vaciando también, de alguna manera, la autonomía municipal. Acordaros de que la autonomía municipal, tal y como es concebida en la Constitución, pero sobre todo como es diseñada por el Tribunal Constitucional a partir de las sentencias de 1981, la 41/81, la 14/81 y otras sentencias, dicen que autonomía no es soberanía, que eso lo habréis oído muchas veces, y que en todo caso el modelo de garantía institucional de la autonomía local es un modelo no en positivo, sino en negativo. La garantía institucional lo que hace es decir, autonomía local es aquello que usted reconoce como propio del ayuntamiento y que no lo desdibuja, que no lo deteriora, que no lo perjudica. Por tanto, la idea es que no tenemos un concepto positivo de autonomía local, sino que tenemos un concepto negativo. Y definimos la autonomía local por todo aquello que no es. En esa lógica, costó poco que el desarrollo de los estatutos de autonomía lo que hiciera también fuera invadir de alguna manera el ámbito de lo local y construir un cambio de tutorías. Antes el gobierno local, en el 19, durante la dictadura primo-riverista, que fue el momento de mayor autonomía provincial, sorprendentemente, y después en la dictadura franquista, era un modelo que era subalterno del Estado central, y ahora con el Estado de las autonomías lo que ocurría era que era subalterno del sistema autonómico, del gobierno regional y del sistema autonómico de turno. Por tanto, todas aquellas... aquel edificio que se levantó, por un lado, por los ayuntamientos como un pilar básico de un modelo de estado de bienestar peculiar, porque nace de aquellas luchas vecinales que hacen que se construyan servicios públicos y que muchos de los servicios públicos básicos se garanticen por los ayuntamientos, y por otro lado, aquel
experimento, aquel campo de experimentación para la generación de experiencias nuevas de democracia participativa, que también podían ser los gobiernos locales, se frustre porque la legislación, que primero el titular de la competencia en materia de administración local, salvo algunas cuestiones básicas, van a ser cada comunidad autónoma, y cada comunidad autónoma lo que hace es legislar siguiendo el patrón estatalista en el que reproduce mecanismos de controles, tutelas y, sobre todo, lo que es muy importante, el modelo de dependencia financiera. De tal manera que la autonomía política que proclama la Constitución no se traduce en un sistema de financiación adecuado para hacerla posible y tampoco se traduce en un sistema de financiación adecuado en términos autonómicos. De hecho, el 2016 serán los primeros presupuestos de la Generalitat Valenciana que van a contener un fondo de financiación municipal, un fondo de cooperación municipal con dotación presupuestaria real y no meras declaraciones de intenciones. Por tanto, nos encontramos con que ha habido esta situación, pero además con que la crisis que se abre a partir del 2007-2008 nos lleva a una lógica regresiva y recentralizadora del sistema. Es cierto que durante años se produjo una pulsión incrementalista en el que los ayuntamientos creaban más y más servicios, pero creaban más y más servicios, en algunos casos llenando un hueco, que era el hueco que no cubría ni el Estado central ni el Estado autonómico. Y hablo pues desde servicios de atención a la familia, a la infancia, temas de servicios sociales, centros de día, un montón, más allá de lo que eran los dos pilares básicos del Estado del bienestar, sanidad y educación, que sí que era una competencia clara, o bien estatal o bien autonómica, según los casos. En el resto del sistema del Estado del bienestar se construyó en buena medida gracias al esfuerzo de ayuntamientos que lo que hacían era atender al principio de subsidiariedad, de una manera casi intuitiva, sin planificación ninguna, atender al principio de subsidiariedad, que significa llevar el ejercicio, la satisfacción de la demanda por parte de aquella administración más próxima al ciudadano y que era la que era también más fácil de controlar y fiscalizar. Por tanto, por un lado, hay una pulsión incrementalista que efectivamente provoca un incremento de plantillas, un incremento de servicios, etc. Y por otro lado, hay una lógica perversa de las propias administraciones superiores que lo que producen es un gran flujo de subvenciones y un estímulo a la obra dura. Yo me acuerdo de cuando los primeros ayuntamientos empezaban a construir frontones y ahora el que no tiene una piscina climatizada no es nadie. Entonces, claro, este incremento de la obra dura conlleva también la necesidad de una serie de recursos de carácter personal, un gasto corriente, porque luego todo eso hay que mantenerlo, sostenerlo, etc. Es cierto que todo eso había ocurrido. Y es cierto que todo eso, cuando desaparece el recurso al crédito fácil, por un lado, cuando los ciudadanos sufren el golpe de la crisis, cuando empieza a haber problemas de liquidez en las familias, se produce una crisis fiscal que hace que los ayuntamientos sufran una doble tensión, los gobiernos locales. Por un lado, la reducción de financiación por parte de las administraciones superiores y, por otro lado, una crisis también de los ingresos fiscales, de tal manera que hay menos gente que paga, y la que paga procura pagar a plazos. Y eso produce unos cuellos de botella en la financiación local. Como eso no va acompañado, porque en los años de bonanza no se estableció un sistema de financiación local adecuado, justo, equitativo, objetivo, nos encontramos con que los ayuntamientos son los principales destinatarios de las medidas de ajuste. Hay una reforma vergonzante de la Constitución, la del 135, en la que el Partido Socialista y el Partido Popular anteponen a los dictados de la Troika y de la señora Merkel, anteponen la satisfacción del pago de la deuda al sostenimiento de los servicios básicos, y entonces ocurre que eso tiene un correlato también en la legislación local, y en lugar de abordar la segunda descentralización que decía Aznar,
o la reforma del gobierno local, que decía poco después, en el 2004, en julio de 2004, Zapatero, lo que se hace es hacer una legislación regresiva, como os decía, recentralizadora, que tiene su máxima expresión en la ley llamada de sostenibilidad, etcétera, etcétera, que es un nombre rimbombante, racionalización y sostenibilidad de la administración local del año 2013. Y hasta ahí llegan los intentos de hacer una administración local, un gobierno local, en todos los niveles, que respondiese a lo que se había esperado hasta ese momento de los ayuntamientos. Por un lado, se recortan servicios públicos, hay un ERE encubierto, la sucesión, el encadenamiento de pequeños ajustes de plantilla en muchos ayuntamientos genera miles y miles de puestos de trabajo perdidos, están por evaluar, hay algún trabajo de campo, nosotros hicimos uno hace un tiempo en el área metropolitana, pero se habla de entre 5 y 10.000 puestos de trabajo según las cifras, pero además básicamente esa pérdida de puestos de trabajo se produce en el ámbito de bienestar social. Educadores, técnicos de animación sociocultural, trabajadoras sociales, psicólogos y personal vinculado a servicios asistenciales. Y por otro lado, se produce también de alguna manera una yugulación, al no haber dinero en circulación, al no haber tesorería, también una yugulación de algunos procesos de reforma, de transformación democrática o de profundización democrática, de experimentos que se estaban haciendo en muchos ayuntamientos en materia de presupuestos participativos, etcétera, etcétera. Por tanto, nos encontramos con un cuadro de lo local que es un cuadro francamente difícil. Nosotros tenemos en nuestro sistema del orden de 1, 2, 3, 4, 7 niveles por debajo de lo local, de lo autonómico, perdón. Por un lado tendríamos de mayor a menor la provincia, que es este ente artificial, decimonónico, que no tiene referendo democrático, que es básicamente una división administrativa del Estado y una circunscripción electoral, que además ha dado pruebas más que sobradas de ineficiencia y corrupción. Hay numerosos ejemplos, si bien sí que es cierto que cubre un hueco, que es el hueco de la intermunicipalidad, es decir, municipios muy pequeños, municipios medianos que no tienen una red de apoyo y que cubre la Diputación, pero eso es mejorable. Tenemos la comarca, que es un espacio determinado a mitad camino entre lo geográfico y lo cultural, que está repartido deficientemente por todo el territorio nacional. No es lo mismo la concepción de la comarca en Galicia que en el País Valenciano o que en Aragón o en Andalucía, donde apenas la comarca andaluza prácticamente no existe la identidad de comarca, que tiene problemas para su institucionalización y la articulación de una forma de gobierno, porque no hay unanimidad ni en la legislación constitucional que deja abierta la fórmula, ni en las legislaciones autonómicas. Tendríamos otro ente que es la mancomunidad, que tiene el principal problema, es de que básicamente se le atribuye un papel de funcionalidad para la prestación de servicios y que depende de la voluntariedad de los entes que se asocien, de los municipios. El consorcio, que no es técnicamente una entidad territorial, es un ente instrumental que permite articular diferentes sistemas o niveles territoriales. Tenemos el área metropolitana. El área metropolitana es uno de los grandes olvidados de la Constitución y sobre todo de los estatutos de autonomía. En este momento hay problemas que solo tienen una solución en la escala metropolitana. Según qué tipo de análisis tomemos, por ejemplo, tomando el caso de la Comunidad Valenciana, el caso de Valencia, podemos hablar de entre los 43 municipios originarios de lo que se llamaba la comarca del Horta y los 76 que ahora podríamos englobar como propios del área metropolitana, que están vinculados por una línea de comunicación propia, ¿no?, por el Consorcio Valencià de Transports, los autobuses amarillos. 1.800.000 personas viven en el área metropolitana. No cabe duda de que cuestiones como el transporte público, cuestiones como la sanidad, cuestiones como la distribución del agua potable, cuestiones como la gestión de residuos, la única escala que puede hacerlos eficientes
y eficaces desde el punto de vista, eficientes y además eficaces desde el punto de vista económico y de gestión y eficaces en términos de servicio público estricto, de satisfacción del usuario, sería una escala metropolitana, pero ahí siguen peleados los distintos ayuntamientos y los gobiernos autonómicos sin definirse. Tendríamos las islas, que bueno, no vamos a entrar en el caso, no tenemos islas, pero esto es una realidad evidente, ahí no hay diputaciones, ahí hay cabildos, etcétera, o consejos insulares. Tendríamos el municipio, que es el gran perjudicado del sistema, en el que no acaba de encontrar, teniendo como tiene, porque tú coges cualquier manual de derecho administrativo o de derecho político y te cuentan que el municipio es la célula básica, y te empiezan a hablar de los romanos, los visigodos, los árabes y tal, pero al final, a la hora de la verdad, un problema. Me quedan 5 minutos y voy a ir terminando. Y luego teníamos un caso que son las parroquias, pedanías, concejos, los entes locales menores, que son una figura residual y que está prácticamente en retroceso, ¿no? 7 niveles territoriales, unos reales y otros potenciales por debajo de la comunidad autónoma. Por tanto, hay un grave problema a la hora de abordar una reforma en profundidad del modelo de gobierno local y esto exige una cierta valentía. Durante años se ha venido planteando como una panacea, en la ley del 2013 vuelve a hacerse sin ningún éxito, por cierto, que es la de estimular económicamente a aquellos municipios que se fusionen. No está en nuestra cultura, no ha sido posible. De hecho, desde que apareció la ley del 2013, en la Comunidad Valenciana hay un municipio más y en lugar de algún municipio menos. Ha habido uno más. Por tanto, hemos de hacer un esfuerzo por plantear qué papel queremos otorgar a los gobiernos locales en un hipotético proceso constituyente. Es curioso que en Holanda, gobierno liberal conservador, política de recortes, solución: devolvamos a los ayuntamientos competencias en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de bienestar social, porque es más barato y más eficiente. En cambio, aquí, gobierno conservador, política de austeridad, solución: quitémosle competencias a los ayuntamientos y nos llevémoslas a las comunidades autónomas, que seguro que no las vamos a prestar bien, o, en su caso, a la provincia, que es un ente artificial y que se ha demostrado ineficiente, al margen de un sistema democrático estricto y además proclive a la corrupción. Sabéis que en conjunto entre las 3 diputaciones provinciales hay unos 4.000 funcionarios, el 70% del presupuesto de las diputaciones, como no tienen hacienda propia, apenas tienen ingresos propios, procede de transferencias del Estado. Probablemente podríamos evitar duplicidades en materia de educación, de cultura, no de educación, de cultura, de infraestructuras, etcétera, si ese dinero y esos servicios y ese personal estuviera adscrito a la Generalitat o a los propios ayuntamientos. Por tanto, y ya en términos propositivos, deberíamos plantear, en términos de gobierno local, una revisión del modelo de estado de bienestar. Eso pasa por una devolución competencial y un fortalecimiento de los municipios en las instancias más próximas a los ciudadanos, en aplicación de principios nada revolucionarios, simplemente principios del derecho comunitario: subsidiariedad, autonomía, fiscalización. Hace años ya que la Unión Europea viene planteando algunos de estos principios y no tienen traslación real en nuestro derecho, ni en el derecho estatal ni en el comunitario. Deberíamos de replantearnos además el municipio y otros niveles de gobierno local como espacios de experimentación y de reconstrucción de legitimidad democrática, y eso hay desde el año 96-93, 93-96, 2001, hay recomendaciones de las diversas instancias de la Unión Europea hablando de la necesidad de la democratización local y regional en España y en el conjunto de Europa, materia de referéndums vinculantes, revocación de mandatos y una serie de medidas para incrementar la participación de los ciudadanos en la vida pública local. Por tanto, ideas fuerza: autonomía, cooperación y participación, porque al final, y ahora sí que acabo, prometo, al final estamos teniendo una discusión a veces superestructural sobre el modelo de articulación del Estado en términos de federalismo, etcétera, y se nos olvida una cuestión,
No hay federalismo interterritorial si no hay federalismo interno. Y el federalismo ad intra significa que no basta solo con que cada comunidad autónoma en esa lógica perversa, aquí ha habido dos lógicas perversas, la del café para todos, de Felipe González, Calvo Sotelo, Aznar, etcétera, para tratar a todas las comunidades autonómicas como si partieran de la misma realidad, en términos tanto de población como de riqueza, como de oportunidades, etcétera, y otro igualmente perverso, que es el bilateralismo, de tal manera que la comunidad autónoma que podía imponer sus condiciones negociaba directamente con el Estado y sacaba más. El caso de Cataluña es paradigmático, sobre todo cuando Convergencia y Unió ha sido clave para gobernar para Aznar o para Felipe González. Por tanto, ni la lógica del café para todos, ni la lógica bilateral. La lógica tiene que ser la lógica de la cooperación, la de construcción cooperativa de un modelo territorial equitativo y justo, por arriba, pero también hacia adentro, en cada comunidad autónoma. Y, por tanto, autonomía, cooperación y participación ciudadana, federalismo, democracia, financiación y un sistema equitativo para los territorios, pero también para las personas. Muchas gracias. Sí, vale. Bueno, respecto a la supresión de las diputaciones, la Comunidad Valenciana fue pionera en la aprobación de una ley de coordinación de diputaciones provinciales en 1983, mediante la cual se iba a ir produciendo una progresiva coordinación por arriba de las competencias de las diputaciones, de tal manera que la Generalitat establecería una planificación y una ordenación del ejercicio de competencias que poco a poco llevaría también a una dirección ordenada de los recursos económicos y finalmente incorporaría los presupuestos de las diputaciones como anexo del presupuesto de la Generalitat. Esto era en un momento en el que el Partido Socialista corrían vientos todavía favorables a la comarcalización, algún residuo ideológico de lo que fue el PSPB, aquella expresión socialista nacionalista, y esta ley nunca se llevó a cabo, o sea, nunca se llevó a término, no se aplicó nunca. Entonces tenemos un artefacto, mejor dicho, electoral que está inexplorado. Probablemente habría que retomar ese punto 32 años después, ¿no? Sí, 32 años después, y darle un repaso, ponerlo chapa pintura, ponerlo en funcionamiento, arrancar el motor y con este mecanismo progresivamente ir produciendo una coordinación forzosa de la acción de las diputaciones provinciales con vistas a su supresión constitucional, porque las diputaciones tienen garantizada su existencia. La Constitución habla de que el gobierno de la provincia se llevará a cabo por diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo, y entonces probablemente nos hace falta abrir el melón del proceso constituyente para suprimir las diputaciones y sustituirlas por otro tipo de organismos. Esto tendría que hacerse además simultáneamente a la modificación de la ley electoral para que al mismo tiempo nos planteáramos seriamente si la circunscripción electoral debería ser autonómica, ¿no? Y no circunscripciones provinciales que provocan no pocas distorsiones en la representatividad. Sabéis que no todos los votos de todas las personas en todos los territorios tienen el mismo valor. El sistema electoral basado en la circunscripción provincial beneficia claramente el bipartidismo y además introduce un sesgo conservador porque más de 100 escaños del Congreso están cautivos de una lógica que tiende a favorecer a dos grandes partidos. Bien, por tanto, yo creo que hay dos tiempos ahí. Por un lado, activar y poner en funcionamiento la ley del 83, reformarla en sentido progresivo, y por otro lado, abordar la supresión constitucional de las diputaciones en un segundo momento. En cuanto a la regulación del régimen local valenciano, es mimética la Ley 8/2010, que es la de régimen local valenciano. Es una ley que reproduce la lógica de la Ley del 85, no hemos aprendido gran cosa.
deja grandes lagunas en materia de mancomunidades, en materia de áreas metropolitanas, por ejemplo, y reproduce un sistema de ordenación. Bueno, tenemos una ley de régimen local, pues bueno, pues bien, pero si no la tuviéramos tampoco la echaríamos en falta, porque no es una ley que haya introducido grandes novedades. De hecho, me parece recordar que era el artículo 169, no me acuerdo, no estoy seguro de memoria, el que regulaba el Fondo de Cooperación Municipal, y la ley es del 2010 y hasta el 2016 no va a entrar en funcionamiento el fondo, con lo cual también nadie se quejaba en exceso tampoco. La verdad es que nos queda ahí mucho camino por recorrer, porque donde a lo mejor sí que podría haber sido innovadora la ley del 2010, la ley valenciana era en la introducción de mecanismos de participación ciudadana, ¿no? Y tampoco corrió el riesgo, con lo cual, para todo aquello para lo que podía haber servido, no sirvió, y entonces, bueno, es un hueco más en la estantería de las normas jurídicas que apenas se cumplen.